¿Alguna vez te han atacado en un vagón de un metro? ¿O has tenido una experiencia paranormal en un vagón de un metro? No te pierdas este video. Hey! Get off my train! No. Get off! Get off! Get off! Get off! Historias terroríficas en los metros de algunas ciudades principales del mundo. Esta historia te pondrá los pelos de punta. ¿Qué se dice, mis capos viajeros, mis perritos soñadores? Sí, este video es sobre una experiencia que me ocurrió en el metro de Los Ángeles, en uno de los vagones del metro de Los Ángeles, y les voy a contar esta historia. No le pase, porque leyendas hay mitos, hay cualquier cantidad de historias misteriosas, historias terroríficas de cosas que suceden en los metros, como en Nueva York, en París, en Asia. Este caso me ocurrió en Los Ángeles. Es una ciudad peligrosa y misteriosa. Y esto es lo que voy a relatar. Mi experiencia en una línea de metro de Los Ángeles. ¿Quieren saber qué me pasó? Te dará miedo cuando escuches esta historia. Resulta, mis capos, que yo fui al tour de Universal Studios en la mañana de un jueves. Yo tenía agendado estar en Universal Studios todo el día, pero quería abarcar lo que más pudiera, porque eso es lo que uno hace cuando va a viajar. Abarcar lo que más pueda, aprovechar el tiempo. Ir a conocer los sitios turísticos más flipantes, los que lo dejan a uno flictis mortis del asombro y la emoción. Y entonces decidí acelerar el paso en Universal Studios en la mañana y salí a la 1 de la tarde, ya almorzado de allí del parque. Me fui entonces para Warner. Estando en Universal, yo me metí a la página y aseguré la agenda, la cita para el tour de Warner Studios a las 2:30 de la tarde, pero resulta que yo calculé mal los tiempos de desplazamiento y llegué a las 3 de la tarde corriendo con la lengua afuera. Tremenda carrera desde la estación donde me dejó el autobús, porque del metro me tocaba hacer una conexión a un autobús y llegaba allá a Warner. Después de lograr convencer a la persona que atiende allí en Warner de que me recibiera porque llegué tarde, y los gringos son muy estrictos en eso, me pasaron a la fila de español porque la fila mía, el ticket mío era en inglés. Y logré entrar, salí a las 6 de la tarde, no olviden, yo tengo el video allí, busquen mi video del tour de DC Comics de Warner Studios. Salí a las 6 de la tarde y salí desprogramado. Dije yo, ¿y ahora para dónde me voy si ya es de noche? Mis capos, les soy sincero, fue a la única ciudad donde fui y no me tomé la tarea de averiguar todas las cuestiones de seguridad, los sitios, las zonas por donde me podía mover con seguridad. Y aquí empieza esta historia de terror. Ahí vino el error. Decidí ir a conocer Long Beach, que estaba a 2 horas de donde yo estaba. Y dije yo, no, yo llego, voy hasta allá, me tomo unas fotos, hago unos videitos, allá ceno y me regreso para el hostal. Resulta que yo estaba en la avenida Melrose, allí estaba hospedado. Entonces decidí tomar el autobús que me llevó a una estación de metro que no recuerdo ahora, y allí llegué hasta la estación Vermont Santa Mónica, que es donde me bajaba yo para ir al hostal. Pero estando allí adentro de la estación, tomé la decisión definitiva y dije yo, me voy para Long Beach. Y me fui hasta la estación Metro Center. En la estación Metro Center hacía la conexión a la línea azul, la línea azul que me llevaría a Long Beach. 1 hora 50 duraba ese trayecto. Imagínense, 7 de la noche, yo por allá en un sitio que no conocía, sin haber averiguado bien, no sabía, yo no me imaginaba lo que me esperaba. No lo olviden, la línea azul del metro de Los Ángeles, esa es la línea peligrosa. El trayecto y largo, muy largo por cierto, todo muy bien hasta ese momento, todo muy bien, excelente.
con la gran expectativa de ir a conocer Long Beach, el famoso Long Beach de las películas, donde han hecho tantas escenas de películas de acción, policíacas y bueno, todo el cuento. Es una zona bonita, una zona donde hay veleros, y allá de noche había una rueda de esas mecánicas de atracciones. Estuve a orillas del mar, no aguanté el hambre y me fui a comer a un restaurante que me encontré ahí en el muelle, comida de mar, ahí espectacular, y me fui a caminar, a conocer, a caminar. Lamentablemente había gastado las baterías tanto del teléfono celular como de la cámara en Universal Studios y en Warner Studios, entonces en Long Beach no tenía nada. Iba yo por un andén de una calle, muy bonita por cierto, muy elegante, muy bonita, pero yo empecé a ver que la calle estaba como sola. Y yo dije, uy, ¿esto por qué tan solo? A medida que iba caminando, calle tras calle, empecé a notar que las calles eran solas. Y me dio por mirar el reloj en el celular, me di cuenta que eran las 11 de la noche. Entonces dije, chanfle, voy a llegar como a la 1 o 2 de la mañana al hostal. Se me pasó el tiempo, llegué como a las 9, perdí la noción del tiempo. Decidí ir a buscar la estación donde me había bajado y empecé a caminar para buscarla. No recordaba dónde era esa estación, hasta que encontré la estación. Empecé a ver todo tan sospechoso, porque empecé a ver todo tan solo. Yo he ido a tantos lugares turísticos en donde me he dejado coger la noche y son llenos de gente hasta tarde porque son sitios turísticos. Pero yo empecé a sospechar que algo raro pasaba. ¿Por qué tan solo ese sector? Y cuando llegué a la estación, todos los vagones del metro estaban vacíos. No habían pasajeros. Y yo me paré allí en la estación, que es al aire libre. Solamente tiene un techito ahí como para que los pasajeros se paren a esperar. Pero es al aire libre porque les cuento un detalle. Esa línea azul de metro de Los Ángeles no es subterránea, no es subway. Es al nivel del piso de las avenidas. Uno va en el metro y ve los carros en las avenidas. Esa línea azul es la única línea, creo yo. Si no es así, si alguien sabe que hay otras líneas así, me escribe en los comentarios, pero es la que yo vi en ese momento, que era sobre el nivel del pavimento. Estando yo allí en la estación, que es al aire libre, me empezó a hacer achí. Todo estaba muy extraño y misterioso. Y después de 20 minutos de no ver movimiento en el metro, me metí a un vagón y habían 2 indigentes. Para los que no saben qué es indigente, en Colombia le dicen indigente a los habitantes de la calle, a los que viven en la calle, a la gente muy pobre que vive en la calle. Y encontré 2 de ellos allí, entonces yo me salí. Uy, dice que este man tan grande que va al gimnasio y que le... Sí, me dio miedo. Me dio miedo porque me pueden coger entre varios con armas. Cuando alguien está armado. Entonces me salí del vagón. Me metí al siguiente vagón. Habían 5 indigentes habitantes de la calle, como le quieras llamar, y me salí. Fui al siguiente vagón y habían 3 de ellos. Fui al siguiente vagón y había 1 de ellos. Desde la punta hacia atrás venía en ese recorrido. Y dije yo, ¿esto qué es? Y, no, yo no me voy a meter a un vagón allí, no hay pasajeros, no me pueda sentir seguro. No habían policías por ningún lado. Cuando de repente miré hacia el vagón principal y vi a alguien que se subió por una puerta, pero llevaba un overol como de una empresa, y inmediatamente corrí. Llegué hasta donde estaba y por la ventana le pregunté primero si esa línea, si esa ruta estaba en servicio o si ya no había más servicio, porque si no había más servicio me había metido en problemas. Yo les he enseñado en los tips de viajes que no se puede coger taxi en esas ciudades. En ninguna ciudad del mundo se puede abordar un taxi, y menos cuando yo estaba a 2 horas del hostal. Eso me iba a salir un ojo de la cara. Eso, mejor dicho, me dañaba el presupuesto. Y él me dijo, no, sí, está en servicio. Este es el último servicio. Esta es la última ruta. ¡Qué descanso! Dije yo, bueno, al menos me voy a ir en el metro. Me metí en el último vagón, que solamente estaba un indigente, una persona de las que viven en la calle. Estaba en la esquina del vagón y estaba así, como si estuviera durmiendo. Yo me hice en la esquina de la derecha, aquí, en el lado de acá. En el momento que yo me hago ahí, las puertas del metro, las puertas del vagón, pitaron. Empezaron a pitar las puertas, y se van a cerrar las puertas. Dije yo, ahora sí nos fuimos. Y en el momento en que se iban a cerrar las puertas, entra un personaje que casi lo atropellan las puertas. Lo alcanzaron a pegar, pero entonces ellas se devuelven. Entra, lleva unos paquetes, unas bolsas, una especie de costales, una especie de sacos, y llevaba una sombrilla negra que tenía una punta mala, sobresalía una punta. Pónganle cuidado a lo que hizo el tipo. Cuando me vio,
levantó la mirada y me vio. Yo a la distancia no le alcanzaba a ver bien la cara. Tenía un gabán negro que le llegaba casi hasta los pies, pero se notaba que debajo del gabán tenía más ropa debajo del gabán. Tenía un sombrero negro en punta y de ala ancha. Era un sombrero de ala ancha. Yo recordé la canción de Rubén Blades de Pedro Navaja, que usaba un sombrero de ala ancha. Cuando lo vi, recordé eso. Y el personaje abrió el paraguas y se tapó con el paraguas. Y hacía esto. Como por 10 minutos hizo eso, con el paraguas abierto, y sacaba la cabeza y me miraba y me miraba. Yo empecé a notar que la cara era una cara no muy particular. Después de cerrar el paraguas, se paró en el pasillo del metro, pero allá al lado del otro señor que estaba durmiendo, y levantó la mano y me empezó a decir vulgaridades, groserías, palabras obscenas, palabras terribles, a maldecirme. Insistentemente decía "fuck you", fuck you, parecía como si se estuviera transformando, porque lo decía como con rabia. O sea, entre más rato lo decía, entre más lo decía como con rabia. Fuck you, fuck you. Yo me empecé a sentir extraño y dije yo, todo me imaginé que fuera a venir de paseo por acá y que ahora va a resultar metido en una riña, en una pelea, porque dije yo, me voy a ver obligado a estar atento si este personaje me va a agredir, y si me va a agredir me toca levantarme y ponerle un puño para defenderme y buscar la forma de pasar a otro vagón y que llegue a una estación y se abra y me vaya y ahí sí coger un taxi. Todas esas cosas me pasaron por la mente, porque fuck you y fuck you y fuck you. Pero ahí no se quedó nada más. De un momento a otro él empezó a coger impulso desde allá hacia la punta donde yo estaba. Empezó a correr, empezó fuck you, fuck you, fuck you. 1 metro antes de llegar hasta donde yo estaba, y algo lo detenía. Al rato fue que yo, de hacerlo tantas veces seguidas, porque él lo hizo en un lapso por ahí de 20 minutos aproximadamente, cogía impulso y llegaba hasta allá 1 metro, 1 metro y medio antes de donde estaba yo, y se frenaba, pero yo empecé a notar que él no se estaba frenando, sino que parecía como que algo lo detenía, porque es como si se golpeara contra algo. Difícil de creer, pero eso es lo que yo vi. Yo empecé a ver que no se frenaba y parecía como que, y se regresaba, corría, cogía impulso y otra vez llegaba ahí, y nunca dejó de decir fuck you, hasta que después se vino caminando desde allá, se paró a 1 metro de donde yo estaba, y cuando lo tuve enfrente, Padre Celestial, yo no podía creer lo que yo estaba viendo, y ahí se me puso la carne de gallina. Yo tenía el puño sobre la baranda, sobre el tubo, en el último asiento de la esquina, y yo lo tenía puesto así, y se me puso la carne de gallina. Yo estaba con mi saco, porque en Los Ángeles la temperatura baja mucho en la noche. En el día hay mucho calor, pero en la noche la temperatura baja muchísimo. El alcalde de Los Ángeles permite que los habitantes de la calle, la gente pobre que vive en la calle, se meta a los metros, a los vagones de los metros y a las estaciones a dormir para protegerlos del frío, para que no mueran. Eso es algo que permiten allá. Por eso era que los vagones eran llenos de ellos, porque era la última ruta, ya nadie se transporta, nadie va a Long Beach de noche, porque eso ya tiene fama. Yo no sabía. Cuando yo le vi la cara, estremecido, ¿eso qué es? Yo pensé que era un drogadicto, cuya cara se había deformado, como pasa con la mayoría de los drogadictos. Y esa cara no era de una persona, era una cara, los ojos tenía un brillo rojo o amarillo, era una mezcla entre rojo y amarillo el brillo que daban los ojos. Yo nunca había visto eso, primera vez que yo había visto eso, fue primera vez que yo vi eso. Alguien con una mirada entre rojo y amarillo, una luz entre roja y amarilla, y una cara prácticamente entre un color entre verde y gris. Era una mezcla entre verde y gris, el color de la piel, y la cara era indescriptible. Yo no sé con qué comparar la cara.
Y volvió y cuando me levantó la mano y me señaló así, y me dijo, fuck, con una voz horrible, horrenda, una voz demoníaca. Y yo con la carne de gallina, y entonces yo cerré el puño y yo dije, me cubro con la sangre de Cristo. Nunca lo dejé de mirar, todo el tiempo lo miré. De un momento a otro sonaron las puertas del vagón. Acabamos de llegar a una estación, porque resulta que en todo ese trayecto, todo lo que hizo, recorrimos muchísimas estaciones. Y cada vez que parábamos en una estación, de lo azarado y tensionado que yo estaba, yo decía, uy, que entre gente, que se suba gente, que se suba gente. Y este iluso creyendo que había gente en las estaciones y que se iba a subir gente, y en cada estación que paramos nunca se subió una persona, nunca, porque a esa hora nadie usa esa estación, ni nadie usa esos vagones, esa línea de metro, nadie la usa. El único idiota que lo hizo fui yo. Y cada que se abrían las puertas en cada estación nunca se subía nadie. Cuando ya estaba él cerca, que me amenazó con el dedo, se abrieron las puertas, él salió corriendo, cogió sus bultos y su paraguas y se fue. Y en ese momento yo descansé, no sabía qué pensar, qué fue lo que sucedió. El hecho es que estaba descansando de esa situación y dije yo, por fin se bajó este personaje. Y eran más de las 12 de la noche. Y yo dije, ¿a qué hora voy a llegar allá al hostal? Resulta que en el trayecto desde Long Beach hasta la estación Metro Center, que fue donde yo lo abordé, toda una que llama Compton. Ese sector ahí es un sector peligrosísimo de Los Ángeles. La línea del metro atraviesa todo ese sector. Y ahí fue donde él se bajó. Y yo descansé. Me fui tranquilo y dije yo, nunca más vuelvo a hacer esto, a darme coger la noche. Una ciudad extraña, no vuelvo a hacer eso. Lección aprendida, salí bien librado, me pudo haber pasado muchas cosas, pero allí no paraba todo. Algo terrible estaba por suceder. Pasaron 6 estaciones de metro, 6 estaciones. Yo estuve averiguando y cada estación de metro tiene aproximadamente 700, 800 metros de distancia. Esas 6 estaciones podían tener una distancia tal vez 3 kilómetros. Cuando llegué a esa 6ª estación, el mismo ejercicio que ocurrió en todo el trayecto, se abrían las puertas y no se subía nadie. Pues ¿cómo les parece que se abrieron las puertas en la 6ª estación desde donde ese individuo se había bajado hasta allí? Y cuando se volvieron a cerrar porque no se subió nadie, en el momento en que se cerraron, uno tiene aproximadamente 2 o 3 segundos para volver a hundir el botón si usted llegó tarde, y ellas se le abren y usted entra. Y el personaje apareció. Apareció el personaje ahí, hundiendo el botón para que se le abrieran las puertas del vagón. Pero no se le abrieron. No se le abrieron las puertas. Cuando yo lo miré, yo otra vez me asusté, me hizo achí, vea, me hizo achí. Y él, viendo que no se le abrió la puerta, me miró, me hizo así. Y el metro arrancó. Y yo sentí que me había salvado una vez más. Porque si hubiera entrado no sé qué había pasado. Pero me ha tocado enfrentarme físicamente con alguien que pretendía robarme o pretendía un ataque demoníaco. Por un momento quedé meditando y pegué un brinco. Salté del asiento del vagón y dije, ¡no puede ser! ¿Qué es esto? ¿Cómo puede él haber corrido 6 estaciones en que un metro se demora aproximadamente 5 o 7 minutos para recorrerlas? Porque se abrían las puertas en cada una y al no haber nadie se cerraban y volvía y arrancaba. De 5 a 7 minutos se pudo haber demorado el metro en ese recorrido de esas 6 estaciones. ¿A qué horas él iba a aparecer allí? ¿A qué hora iba a aparecer allí? Ni porque fuera un metahumano, para haber corrido a extremada velocidad y haber llegado a esa estación. Era imposible. Allí fue donde yo concluí que no estaba tratando con un ser humano y até cabos. La cara que tenía no era la cara de un humano. Quedé de la tensión que tuve, ya me relajé, llegué a Metro Center, después de allí pasé hasta la conexión y me fui hasta Vermont, Santa Mónica, después me bajé, me fui caminando hasta el hostal, llegué al hostal y al administrador del hostal, que era un salvadoreño, y hablando con el administrador le dije, mira, acaba de pasarme esto en la línea a Long Beach, y le detallé todo, le detallé todo,
lo que me acaba de pasar. Me dice el administrador, ¿cómo? ¿Usted qué hacía por allá hasta ahora? Allá nadie va de noche. Y cuando vienen aquí, nos preguntan algo de Long Beach, siempre le hacemos la aclaración, no vaya a ir de noche. No vaya a dejar que la noche lo coja por allá. Y yo dije, lo hubiera dicho usted. Si lo hubiera dicho usted me había evitado esto. Y me dijo, hermano, salió bien librado. Porque aquí hay leyendas, hay cuentos, hay mitos de cualquier cantidad de extrañas apariciones en la línea azul de metro de Long Beach de noche, después de las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque la línea azul de metro de Long Beach le dicen la línea de el metro de los suicidados. Es donde más se ha suicidado gente, que se le ha puesto de frente al metro, y eso como que ha suscitado espiritualmente una cantidad de cuestiones demoníacas. Y muchas personas que han ido a esa ruta de Long Beach en la línea azul, les han pasado cualquier cantidad de experiencias, llámese como se llame, paranormales, espirituales. Y no solamente eso, la zona Compton es una zona de tolerancia de Los Ángeles, en donde en el metro, en la noche, como eso está tan solo, el que da papaya, en Colombia se dice papaya, es el que da chance, el que dio la oportunidad al delincuente, el que las circunstancias perfectas para que el delincuente lo aborde y le cometa el delito. Es atracado, lo roban. Y hay un video que encontré en YouTube de un youtuber que se llama Hooper. Hoopers, quieres lo puedes buscar, se llama Hooper, que él hizo un en vivo. Él es de Estados Unidos, pero él no había ido a Los Ángeles. Y él fue a Los Ángeles y me estremecí cuando yo vi ese video y empecé a ver que contaba toda la experiencia y me di cuenta que era prácticamente la misma experiencia que yo había vivido. Y yo dije, porque por rato yo pensaba que era que yo me había imaginado eso. Por momentos, cuando yo regresé a Colombia, yo decía, ¿será que yo me imaginé eso? ¿Será que yo haya dormido, me soñé eso? Y cuando yo vi el video de Hooper TV creo que es, y cuando escucho el relato de él y veo que es prácticamente el mismo mío, él le llama depredador. Él dice atacado por un depredador, así, por un depredador. No sabía qué quería, si lo quería robar o qué era lo que le iba a hacer. Pero las características que él da son exactamente las mismas que yo les acabo de mostrar en este video, con el gabán y todo eso, las mismas. Así que, viajeros, esta experiencia que me ocurrió a mí es para decirles, cuando vayas a Los Ángeles, si te vas en la línea azul de metro para Long Beach, no vayas de noche. Si vas de día y te regresas a las 6, 7 de la noche. Porque las leyendas de allá dicen que a partir de las 9 de la noche pasan cualquier cantidad de cosas en nuevos vagones. Y ni hablar de lo que pasa en los metros de Nueva York, en los metros de París. Tantos mitos y leyendas. En el metro de México, si buscas en YouTube, hay cualquier cantidad de experiencias rarísimas y paranormales en los metros de México. Cuando estés en un metro, nunca te subas a un vagón que esté vacío. Súbete a un vagón que tenga gente y no te dejes coger la noche. Esta es la experiencia que Gabo Trip vivió en Los Ángeles. Dale like, suscríbete si te gustó, si te estremeciste con esta historia. Gracias por verme. Chao, chao.